Nunca imaginé que mi vida pudiera cambiar de manera tan drástica. Yo, Mariana, casada desde hace 8 años con Carlos, siempre creí que teníamos una relación sólida. Conocí a Carlos en la universidad. Él estudiaba ingeniería eléctrica y yo, administración. Fue amor a primera vista. Era tímido, con una sonrisa que transmitía una paz rara y ojos que brillaban con gentileza. Era imposible no encariñarse con él. Nos casamos poco después de graduarnos, aún envueltos en los sueños que habíamos construido juntos. Y poco a poco comenzamos a moldear nuestra vida. Nuestra rutina era sencilla, pero yo creía que, en medio de esa simplicidad, habíamos encontrado la felicidad. Pasábamos los fines de semana juntos, explorando la ciudad, planeando picnics o simplemente disfrutando de la compañía del otro. Y todo era perfecto, o al menos, eso pensaba yo. Pero hace aproximadamente un año, todo comenzó a cambiar. Carlos recibió una promoción en el trabajo, una oportunidad de oro que tanto había esperado. Sin embargo, con el nuevo cargo, llegaron las largas horas de dedicación a la empresa y las responsabilidades que parecían multiplicarse. Él pasaba cada vez menos tiempo en casa. Al principio, intenté comprender y apoyarlo, pues sabía lo mucho que significaba esa conquista para él. Pero con el paso de los meses, el vacío que dejaba a mi lado comenzó a consumirme. La soledad era como un peso creciente, una presencia sombría que parecía ocupar todos los rincones de nuestra casa. Estaba perdiendo a mi marido, y él ni siquiera pareciera notarlo. Era una sensación abrumadora, y la iglesia, que siempre había sido parte de nuestra vida, se convirtió en mi refugio. Fue en ese momento que decidí buscar al pastor Juan, una figura respetada y carismática, que siempre nos había apoyado desde que llegamos a la ciudad. Ese día estaba especialmente caluroso, y dudaba frente al espejo, tratando de contener la ansiedad que me envolvía. Vestía una ropa modesta, como de costumbre, pero sentí un deseo inexplicable de verme un poco más atractiva. Elegí un vestido que realzaba discretamente mis curvas, algo que normalmente evitaría en ocasiones así. Cuando llegué a la iglesia, el lugar estaba silencioso, casi vacío, con una atmósfera pacífica que contrastaba con la tormenta dentro de mí. El pastor Juan me recibió con una sonrisa cálida y acogedora. Sus ojos brillaban con una intensidad que nunca había notado antes, y parecía genuinamente feliz de verme. «Mariana, qué grata sorpresa», dijo él tirando una silla a mi lado. «¿En qué puedo ayudarte hoy?». Comenzamos a hablar sobre un proyecto de caridad, pero de alguna manera la conversación se desvió hacia temas personales. Sentí una libertad inesperada para compartir lo que sentía y hablar de mi soledad. Él me escuchaba con atención y parecía entender cada palabra con una profundidad que no había experimentado en mucho tiempo. «¿Y cómo van las cosas con Carlos?», preguntó él con un tono suave y comprensivo. La pregunta hizo que mi corazón se apretara. Con una voz temblorosa confesé: «Él está siempre ausente. El trabajo se lleva todo su tiempo. Siento que estoy perdiendo a mi marido». Mis palabras fueron seguidas por un silencio denso. El pastor Juan, con una expresión de comprensión, puso una mano gentil sobre mi hombro y dijo: «Mariana, nadie debería pasar por esto. La soledad es un peso pesado, y es natural que te sientas así». Aquellos momentos de silencio y comprensión entre nosotros llevaban una intensidad extraña y fascinante. Nuestras miradas se cruzaron, y sentí algo cambiar en el aire, como una tensión silenciosa y electrizante. Era como si el ambiente a nuestro alrededor hubiera desaparecido, dejándonos en una esfera propia, donde lo prohibido parecía atraer con una fuerza que no podía evitar. Antes de que pudiera pensar, nuestros labios se encontraron, y el mundo se detuvo. Sentí una descarga de emociones que me dejó aturdida y fuera de mí. Cada toque parecía nuevo, como si estuviera redescubriendo una parte de mí que había olvidado. Cuando todo terminó, una ola abrumadora de realidad y arrepentimiento nos golpeó, y sentí el peso de lo que habíamos hecho. «Dios mío, ¿qué hicimos?», susurré, en estado de shock. Él parecía tan afectado como yo, la expresión de culpa apoderándose de su rostro. «Mariana, esto nunca debió suceder. Lo siento mucho», dijo él, con la voz llena de remordimiento. Salí de la iglesia en estado de aturdimiento, la mente un torbellino de emociones conflictivas. ¿Cómo podría mirar a Carlos después de esto? Los días que siguieron fueron una verdadera pesadilla. La culpa me atormentaba como una sombra incesante, una presencia constante que parecía cobrar vida cada vez que Carlos me abrazaba o decía que me amaba. Era como si, en cada toque, lo estuviera traicionando nuevamente. Empecé a evitar la iglesia y a inventar excusas para no ir a los cultos, temiendo que al pisar ese lugar, la verdad sobre lo que había hecho se reflejara en mi rostro. Carlos notó el cambio en mi comportamiento, pero parecía convencido de que era solo el resultado de su ausencia constante.
En un esfuerzo por redimirse, no sé qué, comenzó a hacer lo posible por estar más presente en casa, y eso solo hacía que mi culpa fuera aún más dolorosa. 2 semanas después de aquella tarde fatídica, llegó a casa más temprano de lo habitual, cargando un ramo de flores en una mano y una sonrisa sincera en el rostro. Sé que he estado ausente. Mari, dijo él, abrazándome con calidez. Quiero compensarlo. ¿Qué tal si salimos a cenar esta noche? Forcé una sonrisa mientras mi corazón se partía por la bondad y amor de Carlos. Claro, amor. Sería maravilloso. Durante la cena, observé a Carlos mientras hablaba animadamente sobre su trabajo. Sus ojos brillaban, reflejando la pasión y entusiasmo que siempre tuvo por su profesión. Era un buen hombre, dedicado, que no merecía la traición que había cometido. Por dentro, la culpa me corroía como un veneno, convirtiendo cada palabra de cariño de él en una puñalada silenciosa en mi pecho. Al día siguiente, recibí un mensaje del pastor Juan. Quería hablar, y mi corazón se disparó al leer sus palabras. Acordé encontrarme con él en un café discreto, fuera de la ciudad. Mi corazón estaba pesado, pero sentía que necesitaba enfrentar eso. Mariana, comenzó él con la voz temblorosa. Lo que ocurrió entre nosotros fue un error terrible. Traicioné no solo a mi esposa y a mi congregación, sino también a mi fe y a todo en lo que creo. Sus ojos reflejaban el mismo torbellino de culpa y desesperación que sentía, y no pude contener las lágrimas. Yo también, pastor. Amo a Carlos, y lo que hicimos. No puedo soportar la culpa. Desahogué, con la voz entrecortada. Hablamos durante horas. Desenterramos las razones que nos llevaron a ese momento de debilidad. Hablamos sobre la soledad en nuestros matrimonios, sobre la presión de ser ejemplos para la comunidad y cómo, de manera trágica e inapropiada, buscamos consuelo el uno en el otro. Me siento tan perdida, confesé. ¿Cómo puedo seguir fingiendo que nada pasó? ¿Cómo puedo mirar a Carlos y actuar como si todo estuviera bien? El pastor Juan suspiró profundamente y puso la mano sobre la mesa, como si buscara fuerzas para sus próximas palabras. Mariana, lo que hicimos fue incorrecto, sin duda. Pero creo que Dios puede perdonar incluso nuestros peores errores. La cuestión es, ¿podemos perdonarnos a nosotros mismos? Esas palabras me golpearon con fuerza. Perdonarme a mí misma era algo que nunca había considerado. Tan consumida estaba por la culpa y el remordimiento. Entonces, el pastor continuó. Voy a contarle todo a Raquel. Ella merece saber la verdad, y deberías considerar hacer lo mismo con Carlos. Asentí, aterrorizada, pero sabía que tenía razón. Sin embargo, la perspectiva de confesar mi infidelidad me aterrorizaba. Esa noche, con el corazón pesado, pero decidida a ser honesta, esperé a que Carlos llegara a casa. Él parecía agotado, pero al verme, sonrió amablemente. Carlos, necesito contarte algo, dije, con la voz casi quebrada. Debió haber notado la seriedad en mi expresión, pues su sonrisa desapareció de inmediato, reemplazada por una mirada de preocupación. ¿Qué pasa? ¿Mari? ¿Sucedió algo? Respiré hondo, tratando de reunir el valor necesario para confesar. Carlos, yo hice algo terrible. Yo te fui infiel. El silencio que siguió fue ensordecedor, una barrera impenetrable entre nosotros. Vi el rostro de Carlos pasar por una secuencia de emociones. Primero, la confusión, luego la incredulidad, el dolor y finalmente la rabia. ¿Con quién?, preguntó, con la voz temblorosa por la emoción. Cerré los ojos, incapaz de mirarlo. Con el pastor Juan. El sonido de algo rompiéndose me hizo abrir los ojos. Carlos había derribado el vaso que sostenía, los fragmentos de vidrio esparcidos por el suelo como testigos silenciosos de nuestra destrucción. El pastor Juan, nuestro pastor, nuestro amigo, gritó, levantándose abruptamente. ¿Cómo pudiste, Mariana? ¿Cómo pudiste hacer esto? Lo que siguió fue la conversación más difícil de mi vida. Hubo gritos, lágrimas y silencios tan densos que parecían tragarse todo a su alrededor. Intenté explicar lo que me había llevado a ese momento de debilidad, pero sabía que ninguna explicación sería suficiente para justificar mis acciones. ¿Por qué, Mariana?, preguntó Carlos con la voz quebrada. ¿No soy suficiente para ti? Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Deseaba desesperadamente que supiera que el problema no era él, sino yo misma, mis decisiones y mi debilidad. Carlos, eres más que suficiente. El problema está en mí, no en ti. Cometí un error terrible, y entiendo si no puedes perdonarme. Él se quedó en silencio, el rostro marcado por el dolor y la traición. Necesito tiempo, Mariana. No puedo lidiar con esto ahora, dijo con la voz baja y controlada, antes de salir de casa, dejándome sola con mi culpa y arrepentimiento. Pasé la noche entera despierta, llorando y rezando por un milagro, algo que pudiera salvar nuestro matrimonio, pero en el fondo,
Sabía que ese milagro quizás nunca llegaría. En las semanas siguientes, nuestra casa se convirtió en una extraña zona de guerra silenciosa. Carlos se mudó al cuarto de huéspedes y me evitaba a toda costa. La atmósfera era tan tensa que a veces apenas podía respirar. Él parecía una sombra del hombre que conocía, y cada mirada que me dirigía era un recordatorio doloroso de lo que había destruido. La noticia sobre el pastor João se esparció rápidamente por la congregación, y comenzaron a circular rumores. Algunas personas eran comprensivas, otras condenaban sin piedad. Vivía con el miedo constante de que la verdad sobre la otra mujer saliera a la luz. Mientras tanto, Carlos y yo apenas intercambiábamos palabras, como extraños obligados a compartir el mismo techo. Sabía que él estaba sufriendo tanto como yo, pero estaba decidida a luchar por lo que quedaba de nuestro matrimonio, si es que aún quedaba algo. El miedo de que la verdad saliera a la luz seguía rondando mi corazón, pero fue Carlos quien, sorprendentemente, sugirió el primer paso para nuestra reconstrucción. «No sé si puedo perdonarte, Mariana», dijo una noche, sus ojos reflejando una mezcla de dolor y esperanza. «Pero sé que aún te amo, y quiero al menos intentar salvar lo que construimos». Sus palabras despertaron en mí una esperanza que no me atreví a sentir. En el fondo, temía que el amor entre nosotros se hubiera vuelto irremediablemente frágil, algo que podría romperse en cualquier momento. Pero la disposición de Carlos para enfrentar esa batalla a mi lado trajo una luz a los oscuros días que estábamos viviendo. Decidimos entonces comenzar a asistir a sesiones de terapia de pareja semanalmente, donde nos obligamos a enfrentar las verdades más profundas y dolorosas sobre nuestra relación. La terapia era agotadora. Teníamos que enfrentar no solo el error que cometí, sino también los problemas ocultos en nuestro matrimonio, aquellos que ignoramos por tanto tiempo. Comenzamos a revisar viejos sentimientos y a hablar sobre las inseguridades y deseos que quedaron olvidados a lo largo de los años. «Debería haberme dado cuenta de que te sentías sola», admitió Carlos en una de nuestras sesiones. «Estuve tan enfocado en proveer que olvidé lo más importante, el tiempo que pasamos juntos». Sus palabras traían una franqueza y vulnerabilidad que jamás esperé. Carlos siempre había sido el pilar fuerte de nuestra relación, y ver que él también se sentía vulnerable, que reconocía sus fallas, me dio una nueva perspectiva sobre la profundidad de nuestro vínculo. La terapia me enseñó a ser honesta no solo con él, sino también conmigo misma. Revelamos nuestras frustraciones, el peso de las expectativas y los miedos más íntimos. Poco a poco, comenzamos a entender las fuerzas y fragilidades que nos llevaron a este punto. Carlos volvió a dormir en nuestra habitación, aunque al principio mantuvimos una distancia física. Había un abismo emocional entre nosotros, pero con el tiempo, ese abismo comenzó a disminuir. Pasaron los meses, y en pequeños gestos y miradas, comencé a ver el perdón florecer en sus ojos. No fue fácil. Hubo días en que cada uno de nosotros pensó en rendirse, en retroceder y aceptar que tal vez el dolor era demasiado grande. Pero nuestro amor, aunque agitado, parecía tener raíces más fuertes de lo que imaginábamos. Era como si, en las capas más profundas de nuestra relación, hubiera una fuerza que nos mantenía unidos, a pesar de todo. 8 meses después de mi confesión, Carlos llegó a casa una noche cargando un pequeño paquete. «¿Qué es esto?», pregunté, curiosa y un poco nerviosa. El brillo suave en su mirada me tranquilizó. Me entregó el paquete, y con esa sonrisa gentil que tanto amaba, respondió: «Ábrelo». Dentro de la caja había 2 alianzas nuevas, relucientes, como si guardaran un brillo especial para ese momento. Miré hacia él, confundida, con una mezcla de sorpresa y emoción. «Pensé que podríamos renovar nuestros votos», dijo él suavemente, tomando mis manos. «Comenzar de nuevo, de cierta forma. ¿Qué opinas?». Las lágrimas brotaron de mis ojos, pero esta vez eran lágrimas de alegría, esperanza y amor. Un amor que había resistido nuestra mayor prueba. «Me encantaría», susurré, abrazándolo con fuerza. Sentía que en ese instante estaba renaciendo. En ese abrazo, el perdón finalmente parecía completo. 1 año después del incidente, Carlos y yo renovamos nuestros votos en una ceremonia íntima, solo con nuestra familia más cercana. Cuando miré a los ojos del hombre que eligió perdonar mi mayor transgresión, sentí una ola de gratitud tan profunda que casi me derribaba. «Te amo, Carlos», susurré, con las lágrimas rodando por mi rostro. «Gracias por no rendirte con nosotros». Él sonrió, y esa sonrisa, que siempre calentaba mi corazón, me mostró que nuestra relación había encontrado una nueva fortaleza. «Yo también te amo, Mariana, para siempre». Cuando intercambiamos nuestras alianzas por segunda vez, comprendí que nuestro amor había sido puesto a prueba en el fuego y había salido más fuerte. No era un amor perfecto o sin cicatrices, pero era real y resistente. Y sobre todo, era un amor elegido conscientemente por ambos.
cada día. En los meses siguientes a la renovación de nuestros votos, continuamos con la terapia de pareja, pero ahora el enfoque no era solo sanar el pasado. También estábamos construyendo un futuro más sólido, aprendiendo a priorizar el tiempo juntos, incluso ante las demandas del trabajo de Carlos. Tuvimos nuestros altibajos, como cualquier pareja, pero ahora enfrentábamos los desafíos con una nueva madurez y una conexión más profunda. En cuanto al pastor Juan, supe que él y su esposa Raquel también decidieron trabajar en su matrimonio. Se mudaron a una nueva ciudad, buscando un nuevo comienzo. A veces, aún pensaba en él, pero sin el deseo o la angustia de antes. Era un recuerdo cargado de arrepentimiento y también de gratitud. Arrepentimiento por el error que cometí, pero gratitud por la lección de vida que esa experiencia trajo. Un día, alrededor de 2 años después del incidente, recibí una carta de Juan. Mi corazón se aceleró al ver su nombre en el sobre, pero al leer las palabras, sentí una ola de alivio y cierre. Querida Mariana, espero que esta carta te encuentre bien. He pasado mucho tiempo reflexionando sobre nuestros errores y las lecciones que he aprendido de esta experiencia. Quería que supieras que Raquel y yo estamos bien. Nuestro matrimonio sobrevivió, así como mi fe, aunque ambos han sido profundamente transformados. Oro para que tú y Carlos también hayan encontrado la sanación y el perdón. Lo que hicimos fue incorrecto, pero creo que Dios puede usar incluso nuestros errores para enseñarnos y hacernos crecer. Que Él bendiga a ti y a tu familia. Con sinceridad, Juan. Le mostré la carta a Carlos, mi corazón latiendo rápidamente, sin saber cómo reaccionaría. Para mi sorpresa, él la leyó en silencio y luego me envolvió en un abrazo. Me alegra que estén bien, dijo suavemente. Y estoy orgulloso de nosotros, Mari. Mira cuánto hemos crecido. En ese instante, sentí como si el último peso se hubiera levantado de mis hombros. Realmente habíamos superado la tormenta. En los años que siguieron, nuestro amor continuó transformándose y profundizándose. Tuvimos más altibajos, pero enfrentamos todo juntos, sustentados por la fortaleza que construimos. Decidimos formar una familia, y ver a Carlos sosteniendo a nuestra hija recién nacida en sus brazos me hizo dar cuenta de que el dolor del pasado, aunque marcado, era solo una sombra distante ante el amor que florecía en el presente. Ambos teníamos nuestras cicatrices, pero cada una de ellas contaba la historia de un amor que, a pesar de todo, sobrevivió y floreció. Con el tiempo, Carlos y yo construimos una vida sólida, llena de momentos especiales y pequeños milagros del día a día. La paciencia con la que él enseñó a nuestro hijo a andar en bicicleta, las historias de buenas noches que inventaba cada noche para nuestra hija, todo eso era un recordatorio de por qué lo elegí. Y, aún más, de por qué seguía eligiendo amarlo todos los días. Hubo momentos en que aquella tarde en la iglesia volvía a mi memoria. A veces eran sueños perturbadores. Otras veces era algo tan simple como cruzarme con alguien que recordaba al pastor Juan. Pero con el tiempo, esos recuerdos perdieron su poder sobre mí. Se convirtieron en solo un capítulo cerrado en nuestra historia. Una lección que, aunque dolorosa, nos había hecho más fuertes. En nuestro 20º aniversario de matrimonio, Carlos me sorprendió con un regalo inolvidable. Un álbum de fotos cuidadosamente montado, lleno de momentos significativos de nuestra vida juntos. Al pasar las páginas, vi fotos de cada etapa, nuestra boda, la renovación de los votos, el nacimiento de nuestros hijos, los viajes en familia y las celebraciones simples en casa. En cada imagen, un poco de la historia que construimos, de las alegrías y victorias que experimentamos. Pero lo que más me conmovió estaba en la última página. Allí, entrelazada en medio de nuestros recuerdos, había una carta. La carta que escribí para él justo después de confesar mi infidelidad. Una carta que jamás supe si él había leído. Mis manos temblaban mientras leía esas palabras, escritas en mi caligrafía temblorosa, en uno de los momentos más oscuros de mi vida. Querido Carlos, no sé si alguna vez leerás estas palabras, pero necesito escribirlas. Lo que hice es imperdonable, lo sé. Lo traicioné no solo a ti, sino todo lo que construimos juntos. Entiendo si no puedes perdonarme, si decides que nuestro matrimonio ha terminado. Pero quiero que sepas que, no importa lo que pase, siempre serás el amor de mi vida. El error que cometí me hizo darme cuenta de cuánto significas para mí, cuánto te amo. Si hay alguna oportunidad, por pequeña que sea, de salvar nuestro matrimonio, prometo dedicar cada día de mi vida para reconquistar tu confianza y tu amor. Con todo mi arrepentimiento y amor, Mariana. Miré hacia él, emocionada. Carlos me observaba con ese mismo mirar firme y sereno, que siempre me transmitió seguridad y confort. Tomó mi mano y habló suavemente. Esas palabras me dieron fuerza para seguir adelante, Mari. Incluso cuando era difícil, recordaba el amor que me prometiste.
Fueron esas palabras las que me recordaron por qué vale la pena luchar por nuestro amor. Con lágrimas en los ojos, lo abracé, sintiendo el peso de todos nuestros años juntos. Todos los momentos, felices o difíciles, cada cicatriz emocional que acumulamos, estaban ahí, en ese abrazo. Te amo, Carlos, más que nunca, susurré, y él respondió con la misma dulzura. Y yo te amo, Mariana, siempre. Esa noche, acostada al lado de Carlos, reviví mentalmente nuestra jornada desde aquella tarde fatídica en la iglesia. Hemos recorrido un largo camino, enfrentado tentaciones y superado obstáculos que antes parecían insuperables. He llegado a la conclusión de que el amor verdadero no es perfecto, y muchas veces desafía todo lo que creemos saber. Nos obliga a enfrentar partes de nosotros mismos que preferiríamos ignorar, pero al final, un amor profundo y duradero se forja en esos momentos de prueba. Carlos me dio un regalo invaluable hace tantos años, el regalo del perdón, una segunda oportunidad. En ese momento, ese regalo me parecía una locura, pero hoy entiendo que fue lo que catalizó una transformación profunda en ambos. Nos obligó a enfrentar nuestros problemas de frente, a hablar con honestidad, a redescubrirnos y a fortalecernos mutuamente. Y yo también le di un regalo, mi elección, la elección de luchar por nosotros, de reconquistar el amor que casi perdimos y de construir una vida basada en la confianza y el respeto mutuo. Decidimos vivir cada día no como quienes evitan los problemas, sino como quienes se apoyan en medio de ellos, confiados en que podemos superar cualquier cosa juntos. Mientras me dormía, con mi cabeza apoyada en el pecho de Carlos y su brazo alrededor de mí, sentí un profundo sentimiento de gratitud. Gratitud por las lecciones que aprendí, por el amor que cultivamos y por la vida que construimos, entre risas y lágrimas, altos y bajos. Sabía, con una certeza que me llenaba de paz, que no importa lo que el futuro nos depare, enfrentaremos todo, celebraremos cada logro y viviremos cada momento lado a lado. Nuestra historia no es perfecta. Está llena de errores, arrepentimientos y momentos difíciles, pero es nuestra historia, y para mí, es la historia de amor más hermosa que podría imaginar. Una historia de redención, perdón y crecimiento. Y eso, para nosotros, es más que suficiente. Si tú has pasado por algo parecido, deja tu comentario y comparte tu perspectiva. Juntos podemos aprender y crecer con estas experiencias. Gracias por acompañar mi historia. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejar ese like. Hasta la próxima.